Buenas, buenas, yo soy Agustina y esto es Lo que leo hoy. Antes de grabar este capítulo creía que iba a ser lejos el más sencillo porque Dazai es no solo mi autor japonés favorito, sino mi favorito en general. Pero ese mismo favoritismo me dificultó un poco el armado del episodio porque no podía abarcar todo lo que quería hablar en 30, 40 minutos, así que por favor sepan que en un futuro habrá parte 2. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos. Osamu Dazai, cuyo nombre verdadero es Yuji Tsushima, nació el 19 de junio de 1909, en Kanagi, prefectura de Aomori. Fue el 10º hijo de un terrateniente muy respetado en la región y, si bien no tuvo carencias materiales, sí las tuvo afectivas, porque su padre no estaba casi nunca presente y su madre tenía una salud muy débil, por lo que fue criado en gran parte por los sirvientes que vivían en su casa. Desde muy pequeño demostró un particular interés por la literatura, la cual se convirtió en un medio de escape de su realidad familiar y de sus conflictos internos. Este escape a través de la literatura se mantendría hasta el último de sus días. Es importante que acá haga un paréntesis para explicar una cosa. Una gran parte de la obra de Dazai pertenece al género de la autoficción. ¿Y qué significa esto? Bueno, en tanto término es bastante reciente, pero ha existido por muchísimo tiempo sin un nombre específico. La autoficción es un término acuñado por Serge Dubrovsky y, cito, se trata de un género paradójico que vacila entre dos mundos, el de la autobiografía y el de la novela. Es un género híbrido, por lo que tanto el autor como el narrador y el protagonista comparten una misma identidad. La diferencia con la autobiografía está en que la obra no ha sido escrita con esa finalidad, por lo que aparecen ciertos elementos ficcionales que no serían posibles si se estuviese escribiendo una biografía. Les doy un ejemplo para que se entienda mejor. Si yo quiero escribir mi autobiografía, no puedo mentir, por lo que la información que aparezca ahí tiene que ser real. Tendrían que ser nombres reales, fechas, lugares y situaciones que hayan pasado tal cual fueron. En la autoficción, puedo contar mi historia cambiándole el nombre a los lugares, puedo cambiar las fechas, puedo inventarle un nombre a los participantes de la situación que estoy narrando, que además, a partir de ahora, van a ser personajes y no personas reales, ¿se entiende? Es así como vida y obra de este autor están intrínsecamente conectadas, y por lo tanto, quiero que presten particular atención a la biografía de Dazai porque los va a ayudar a entender mejor su obra. Luego de terminar sus estudios secundarios en Aomori en 1927, ingresó al Departamento de Literatura de la Universidad de Hirosaki. Allí editó una serie de publicaciones estudiantiles y algunas pocas obras propias. Es así como se convirtió en miembro del equipo periodístico de la universidad. Sin embargo, su escritura se detendría de pronto tras la muerte de su más grande ídolo, Ryonosuke Akutagawa. Dazai adoraba a Akutagawa, se imaginaba a sí mismo como un discípulo secreto del escritor, por lo que su suicidio en 1929 lo llevó a una crisis y empezó a descuidar sus estudios y gastar el dinero que le enviaban sus padres en alcohol y en prostitutas. En ese momento es donde comienza a interesarse por las teorías marxistas y empieza a militar en el Partido Comunista de Japón. Recordemos que para 1930 este partido estaba fuertemente vetado. Tanto es así que en una de las reuniones del partido, Dazai fue arrestado y posteriormente torturado por el régimen militar. Esta experiencia influyó en su visión de la sociedad y en su producción literaria. En octubre de ese mismo año, huyó con una geisha de bajo rango, lo que provocó que su familia lo expulsara y desheredara. Esto desencadenó en su primer intento de suicidio. En la playa de Kamakura, intentó un suicidio doble con Shimeko Tanabe, una camarera que conoció esa noche. La mujer murió, pero Dazai sobrevivió y fue rescatado por un barco pesquero que pasaba por allí. Este evento aparecerá en varias de sus obras. Se relata en Los cuentos femeninos de 1936 y en 8 escenas de Tokio de 1941, en la novela de Flores de la bufonería de 1935 y en su novela más reconocida, Indigno de ser humano, de 1948. Una mujer que trabajaba en un bar situado en la parte de atrás de Ginza se enamoró de mí. Hay una época en la vida de todo hombre en la que la gente lo encuentra atractivo, una época inmunda. Convencí a la mujer para que se arrojase conmigo al mar de Kamakura.
Cuando estás derrotado, es el momento oportuno de morir. O eso es al menos lo que pensaba. Mi trabajo para el movimiento había empezado a llevarse lo mejor de mí, y encima no iba bien. Temía que me considerasen un cobarde. Por eso acepté más responsabilidad de la que me era físicamente capaz de soportar. Y H solo pensaba en su felicidad. No eres la única mujer en el mundo. Este es tu castigo por no comprender mi sufrimiento. Te lo mereces. El repudio de mi familia fue lo peor de todo. La causa más inmediata que motivó mi intento de suicidio fue darme cuenta que mi relación con H había provocado que mi madre, mi hermano e incluso una tía renunciasen a mí. La mujer del bar murió y yo sobreviví. He escrito en varias ocasiones sobre ella. Es un punto negro en mi vida. Me detuvieron, me encerraron en una celda y la investigación concluyó en un proceso penal. Sucedió a finales del año 1930. Esa es una cita de 8 escenas de Tokio. Luego de este primer intento, Dazai contrajo matrimonio con Atsuyo Oyama, la geisha con la que había escapado, y su familia volvió a aceptarlo a cambio de que no volviera a participar en el Partido Comunista y que se dedicara a reconstruir su vida. Así, y con ayuda de Masushi Ibuse, otro escritor de la época, logró volver a publicar sus escritos. Entre 1935 y 1936 fue candidato al premio Akutagawa. Esto ya se los comenté un poco en el primer episodio del podcast, pero ahora entendemos la importancia que tuvo esta candidatura en la vida de Dazai, considerando que Akutagawa era su máximo ídolo y modelo a seguir. Entendemos también el impacto negativo que tuvo el haber perdido en ambos años gracias a su mala fama por su vida personal. En el periodo de guerra, Dazai tuvo 2 intentos más de suicidio. Uno de ellos fue un suicidio doble, obviamente fallido, con su esposa. De esta mujer se separó, de Hatsume Oyama, y se volvió a casar, ahora con una maestra, y tuvo su primera hija. Pero vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Dazai no fue reclutado a la guerra porque fue diagnosticado con tuberculosis, y es en los siguientes 3 y últimos años de su vida que escribe sus 2 novelas, consideradas obras cumbre de la literatura nipona y, aún hoy en día, de las novelas más leídas por el público tanto japonés como internacional. Estoy hablando de las novelas El declive de 1947 y Indigno de ser humano de 1948. La novela El declive, a veces traducida como El ocaso, trata sobre una mujer, Kazuko, que vive en un barrio acomodado en Nishikata, en Tokio. Es tras la muerte del padre de Kazuko y de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial que su familia pierde dinero y estatus, por lo que deben vender su mansión y mudarse al campo, en la península de Izu. Allí, Kazuko trata de rehacer su vida, cultivando la tierra y cuidando de su madre enferma, hasta que suceden 2 hechos que alteran la tranquila vida de estas mujeres. Una es la aparición de una serpiente en el patio de la casa, y otra es la vuelta de Naoshi, hermano de Kazuko y adicto al opio, al alcohol y poseedor de numerosas deudas. Esta novela funciona también como un retrato de época. El Japón de posguerra, la sensación generalizada de derrota personal y moral de la población, el cambio de pensamiento entre los jóvenes y las generaciones anteriores que ven el Japón preguerra con mucha melancolía, a diferencia de los jóvenes que están intentando hacer lo mejor que pueden con el país bastante destruido que les ha dejado la guerra. Bueno, la novela está escrita en primera persona y está escrita como a modo de diario íntimo. Les voy a leer un pedacito. Dice: a finales de marzo empezó a levantarse viento al atardecer, y los pétalos entraban por la ventana abierta del comedor iluminado por la tenue luz del crepúsculo, y caían en las tazas de té. En abril, mientras tejíamos en el porche, mamá y yo solíamos hacer planes para cultivar los campos. Mamá decía que quería ayudar. Cuánta razón tenía, pienso mientras escribo estas líneas, cuando dijo en aquella ocasión que habíamos muerto para resucitar convertidas en personas diferentes. De todos modos, no creo que los humanos podamos resucitar como Jesús. Mamá habló como si el pasado estuviera olvidado, pero se había acordado de Naoshi mientras tomaba sopa y había soltado aquella pequeña exclamación.
Lo cierto es que las heridas de mi pasado tampoco se han curado. Sí, quiero contarlo todo, sin omitir absolutamente nada. A veces incluso pensaba que en aquella villa no es más que un engaño, pura apariencia. Aunque Dios nos hubiese concedido a ambas un breve periodo de tregua, no podía evitar la sensación de que una oscura y funesta sombra amenazaba la paz que nos rodeaba. Mamá fingía ser feliz, pero cada día estaba más delgada, y en mi pecho acechaba una víbora que engordaba a costa de mamá y seguía engordando por mucho que tratara de contenerla. Quizás no fuera más que una debilidad pasajera, provocada por el cambio de estación, pero lo cierto es que últimamente aquella vida me resultaba insoportable. La vileza que había cometido al intentar quemar los huevos de la serpiente había sido sin duda un síntoma de la impaciencia que me embargaba. Lo único que conseguía era acrecentar la tristeza de mamá y debilitarla todavía más. Amor, escribo estas palabras y ya no puedo continuar. Me parece súper interesante cómo, aun en una historia que parecería ser puramente de ficción, Dazai logra irrumpir el relato con una dosis de autoficción. Dazai aparece desdoblado en dos personajes. El más claro es Uehara, el escritor mayor amigo de Naoshi. Ese personaje es Dazai de los últimos días, ya que se nos presenta como un escritor mayor que se la pasa en la taberna, está moribundo, desdentado y obsesionado con la camarera del bar. Pero Dazai también aparece en el mismo Naoshi, el hermano de la protagonista, porque esto lo vemos en la mala relación que tiene con su familia, su adicción a las drogas y las grandes deudas que tiene con la farmacia, a causa de su adicción. Esto mismo nos relata Dazai en Indigno de ser humano. Bueno, ahora sí pasamos a la última novela que voy a estar comentando, que es Indigno de ser humano. Es considerada la obra maestra de Dazai, además de ser la novela más vendida en la historia de Japón, solo detrás de Kokoro de Natsume Soseki. La novela está narrada en forma de 3 cuadernos dejados por Yoso Oba, nuestra protagonista y nombre autoficcional de Dazai. El joven a lo largo de estos cuadernos nos contará su aflicción al verse incapaz de mostrarse tal cual es frente a los otros, y por lo tanto tener que mostrarse como algo que no es. El uso metafórico de la máscara para ocultar el verdadero yo es algo que aparece repetidamente en la novela y también en la literatura japonesa en general. En mi opinión, es la obra de autoficción por excelencia. Si alguien me preguntara qué es la autoficción, le haría leer Indigno de ser humano. Acá Dazai hace un raconto de su turbulenta vida, empezando desde su niñez y pasando por cada uno de los momentos que, progresivamente, llevaron a su declive como ser humano, como lo dice explícitamente Yoso. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota de lo que es vivir como un ser humano. Yo era un niño enfermizo, que con frecuencia debía guardar cama. Cuando me tocaba estar acostado, solía pensar en lo aburrido que eran los estampados de las fundas de los edredones y de las almohadas. Hasta los 20 años no supe que estas fundas tenían un uso práctico, y me desmoralizó lo sombría que era el alma humana. Nunca pasé hambre. No quiero decir con esto que me criaron en una familia próspera. No tengo una intención tan estúpida. Me refiero a que nunca conocí la sensación de hambre. Parece una expresión un poco rara, pero aunque tuviera hambre no me daba cuenta. Cuando volvía del colegio, la gente de casa daba por supuesto que tendría mucho apetito. Ya además mayor, en la escuela secundaria, recuerdo que me ofrecían jalea de soja, bizcocho o pan, organizando un revuelo. Dejándome llevar por mi tendencia a complacer, balbuceaba que tenía hambre y me tragaba 10 dulces de jalea de soja, preguntándome, sin entender, cómo sería la sensación de tener hambre. Podría decirse que todavía no he comprendido lo que mantiene vivo al ser humano. Por lo que parece, mi concepto de la felicidad está en completo desacuerdo con el resto de las personas, y la intranquilidad que genera me hace dar vueltas y gemir por las noches en mi cama. Incluso he llegado a afectarme la razón. Me pregunto si soy feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado, pero mis recuerdos son de haber vivido en el infierno. Esos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo. He pasado por tantos infortunios que uno solo de ellos podría terminar más que de sobra con la vida de cualquiera. Hasta eso he llegado a pensar.
puedo comprender ni imaginar la índole o grado de sufrimiento de los demás. Quizá los sufrimientos del tipo práctico, que pueden ser mitigados con una comida, tienen solución y por eso sean los menos dolorosos. O puede tratarse de un infierno eterno en llamas que supere mi larga lista de sufrimientos. Pero esto los hace todavía más incomprensibles para mí. Más si pueden seguir viviendo sin matar o volverse locos, interesados por los partidos políticos y sin perder la esperanza. ¿Se puede llamar a esto sufrimiento? Con su egoísmo, convencidos de que así deben ser las cosas, sin haber dudado jamás de sí mismos. Si ese es el caso, el sufrimiento es muy llevadero. Quizás así sea el ser humano, y esto es lo máximo que podemos esperar de él, no lo sé. Después de dormir profundamente, supongo que se levantan frescos. ¿Qué sueños tendrán? ¿En qué pensarán cuando caminan por la calle? ¿En dinero? No puede ser solo esto. Creo recordar haber oído la teoría de que el ser humano vive para comer, pero nunca he escuchado a nadie decir que vive para ganar dinero. Desde luego que no. Pero en ciertas circunstancias... No, tampoco lo entiendo. Cuando más pienso, menos entiendo, me persigue la inquietud y el miedo de sentirme diferente a todos. Casi no puedo conversar con los que me rodean, no sé qué decir ni cómo decirlo. Así es como se me ocurrieron lo de las bufonadas. Era mi última posibilidad de ganarme el afecto de las personas. Pese a que temía tanto a la gente, al parecer era incapaz de renunciar a ella, y esas bufonadas fueron la única línea que me unía con los demás. Mientras que en la superficie mostraba un rostro sonriente, por dentro mantenía una lucha desesperada, pero no daba fruto más que una vez cada 1000, para ofrecer ese agasajo. Por lo general, las personas no muestran los terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila que de repente levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar que este carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo, perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Bueno, acá les leí algunas citas del primer cuaderno de Yoshua Oba de Indigno del Ser Humano. Esta novela, además, fue de las elegidas para ser adaptadas por el mangaka y maestro del terror Junji Ito. A él también le voy a dedicar un capítulo, porque si hay algo que yo amo en este mundo, son las historias de terror de Junji Ito. Cuando recién compré la adaptación al manga de Indigno, no entendía bien por qué la había elegido como historia de terror. En las novelas clásicas que ha adaptado Junji Ito a manga, también está Frankenstein, ¿no? Y ahí se entiende más por qué podría ser una historia de terror. Pero con Indigno no era tan obvia la relación con el terror. En mi caso, no sé, yo no lo veía tan así. Pero cuando lo empecé a leer, me di cuenta que sí tiene tintes de terror. Y que realmente no hay nada más horripilante que sentirse bicho de otro pozo en una sociedad tan cerrada y tradicionalista como puede ser la sociedad japonesa. Así que, si les gusta el manga, se los recomiendo mucho. Para 1948, Dazai había logrado el reconocimiento como autor que tanto había ansiado. Sin embargo, su diagnóstico de tuberculosis, sus grandes deudas y adicciones al alcohol y los sedantes lo llevaron a su último intento de suicidio, el cual resultó exitoso. A los tan solo 39 años de edad, Dazai y su amante Tomi Yamasaki se lanzaron al río Tamagawa en un suicidio doble. La obra de Dazai es tan variada y prolífera que en un solo episodio no podía abarcar todo. Deja fuera su relación con los Buraija o la escuela decadente japonesa, porque ya tengo planeado hacerle un capítulo aparte dedicado todo a ellos. Así que esperen a ese capítulo, por favor. Y bueno, además, si bien sus novelas y cuentos sí están traducidos al español, sus poemas, su obra periodística y sus crónicas de viaje aún no están, así que también hay todo un universo literario daciano al que no podemos acceder todavía. Igual ojo, porque la editorial también El Caracol avisó que este año van a sacar sus crónicas, así que vamos a tener un poquito más de Dazai.
Pero bueno, espero que esta haya sido una buena introducción a este autor que admiro tanto. Y si les gustó el capítulo pueden compartirlo, pueden interactuar acá abajo en la cajita de preguntas de Spotify para contarme qué les pareció el capítulo. Y quienes quieran y pueden también colaborar monetariamente al link del cafecito en la descripción del episodio. Me compré un micrófono nuevo, así que espero que se haya escuchado mejor. Todavía no entiendo bien cómo arreglar algunas cositas del audio, pero ya vamos a ir aprendiendo. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima.